Hoy tengo el honor de poderles compartir un tema serio, un tema que creo que requiere bastante seriedad y bastante madurez para poderlo recibir, para poderlo entender en su totalidad, en su plenitud. Y es el tema de la integridad. Somos hombres valientes, así nos declaramos nosotros en este ministerio, y creo que el mensaje del miércoles anterior, que ya está en mi canal, perdón, jueves anterior, que ya está en mi canal de YouTube, por si alguien lo quiere escuchar, ver o repasar, me sirvió como plataforma para el tema que hoy les voy a compartir. Así que una vez más agradezco la palabra a Gustavo. Gustavo pues realmente se preparó muy bien para hablarnos a nivel espiritual y creo que habló fuertemente a nuestras vidas a través de un tema muy sencillo, un tema sencillo pero profundo a la vez. ¿Qué significa ser un hombre valiente, verdad? Entonces hoy quisiera sencillamente tal vez complementar bien el tema del jueves pasado y espero pues que cumpla ese objetivo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de un tema importante, que es el tema de la integridad, y con él debemos nosotros ser bastante honestos, bastante transparentes y dejar que el Espíritu Santo confronte el área de nuestra vida que también tenga que confrontar. ¿De qué sirve que nosotros seamos valientes o que confesemos con nuestra voz de que somos hombres valientes delante de Dios si no tocamos un tema tan importante como la pureza o como la integridad? Obviamente este es un tema bastante vasto, yo lo voy a condensar en un mensaje de escasamente 30 minutos, pero les suplico pues que abran su corazón y que dejen que Dios y no este servidor sea quien habla a sus vidas. ¿Qué significa la palabra integridad como significado, verdad? En primer lugar, depende de dónde ustedes busquen la palabra o el significado de la palabra integridad, van a obtener distintos resultados, pero quizás el significado más universal es el siguiente: es la condición de un hombre u objeto de mantener todas sus partes. Por eso nosotros cuando hablamos del pan integral es porque el pan integral está conservando la entereza de su materia prima, está conservando todos los ingredientes, no están siendo alterados de ninguna manera, y esa es la razón por la que el pan, cuando realmente es integral, como cualquier otro producto, como cualquier otro alimento, no ha sido alterado, ¿verdad? Sino que ha permanecido bastante puro. Esto no incluye solo lo físico, sino también los valores y hasta nuestras convicciones personales. Dice acá, se puede afirmar que una persona es íntegra cuando actúa de acuerdo a las ideas que manifiesta, tanto a nivel moral, legal, social, espiritual, etcétera. En pocas palabras, una persona que es íntegra es una persona que merece ser confiable. Yo les puedo decir, después de ya mis años de vida, ya conforme uno avanza en décadas, puede ir aumentando su nivel de discernimiento con respecto a las personas que son confiables y las que obviamente no lo son. Normalmente tendemos a confiar en las personas que han demostrado su integridad hacia nosotros. En esa integridad ha sido manifestada por medio de la fidelidad, la confidencialidad y entre otros valores y virtudes más. Pero una persona que es íntegra es una persona que es confiable. En, en el marco espiritual, no digamos en el marco religioso, creo que es bien importante que nosotros toquemos ese tema, porque tan importante es revisar quiénes nos están siguiendo como también a quienes estamos siguiendo nosotros. Como mentor, tengo la responsabilidad de decirles a ustedes que no sigan los pasos de personas que no son confiables, personas que en opinión de ustedes no son personas íntegras en el Evangelio, que es decir, que no reflejan el carácter de Jesús, no reflejan la imagen de Cristo. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y todo lo que la persona hace, dice, piensa y manifiesta no refleja a Dios, es una persona por lo tanto no confiable y no les recomiendo seguir, por lo menos en términos de admiración y ejemplo, a esas personas. A lo contrario, como Pablo bien lo decía, todo lo que habéis visto, aprendido, todo lo que habéis escuchado, todo lo que visteis en mí, todo eso haced, ¿verdad? Creo que Pablo estaba responsabilizándose como una persona que ejemplificaba o imitaba el carácter de Jesús, y por eso tenía la autoridad moral para poderle decir a las personas: todo lo que ustedes han visto en mí, eso hacer. Pero todo lo que tenían que ver a través de Pablo era una imagen, un reflejo de quién era Jesús.
Pero todos tenemos un reto y aquí va el reto. Estamos en un tiempo en el que parece que la moralidad y la legalidad están entrando en conflicto. En unos minutos voy a explicar un poquito más eso. Hace mucho tiempo que yo no abordo este tema, sobre todo en una reunión de hombres valientes, pero estamos viviendo un tiempo en el que pareciera que lo moral y lo legal están entrando en conflicto y no se están poniendo de acuerdo. Y esto ha provocado que el hombre se encargue de escribir sus propias leyes, sobrepasando a veces las leyes de Dios. Y el problema de esto es de que no estamos disfrutando, no estamos gozando de autoridad moral. Autoridad moral que es cuando tenemos la oportunidad a través de la influencia, el liderazgo, el ejemplo que tenemos sobre otras personas que nos están siguiendo para poder reflejar aquellos valores, principios y virtudes que nosotros estamos obviamente poniendo en práctica para que otros también los sigan. Entonces, no podemos señalar, no podemos corregir, no podemos confrontar cuando hay un área de nuestra vida que no ha sido tratado primero. Perdemos esa autoridad moral. Y sin embargo, si leemos las escrituras, Dios quiere trasladarnos esa autoridad moral a través de su Hijo Jesucristo y a través de la santidad a la que somos llamados nosotros a vivir. Pero dice acá, todos tendremos la oportunidad de tener algún tipo de influencia sobre personas. No todos necesariamente vamos a ser pastores, no todos van a ser profetas, no todos van a ser presidentes, no todos van a ser gobernantes. Lo que sí es que todos en algún momento de nuestra vida tendremos la oportunidad de poder ejercer algún nivel de influencia o liderazgo sobre alguien más. Eso puede manifestarse como padres a hijos, por ejemplo, como líderes en equipos de trabajo, como pastores o como líderes hacia discípulos o ahí incluso en círculos de amistad donde tenemos algún nivel de influencia o liderazgo. A veces esa influencia también es una influencia temática, porque nosotros tenemos cierto nivel de autoridad porque manejamos un tema mayor que el círculo de amigos en el que nosotros estamos. Así que llega un momento en el que todos nosotros tendremos que ser medidos en cuanto a nuestra autoridad moral. Y para ello, debemos pedirle a Dios que podamos ser íntegros delante de Él para tener autoridad moral y así confrontar, corregir o hasta reprender. Ojo acá, yo lo coloco en rojo y resaltado o remarcado para que se entienda bien. Con amor, para confrontar, corregir, reprender con amor lo inmoral e ilegal, tanto en lo espiritual como también en el mundo natural. Obviamente yo me voy a enfocar un poquito más en el mundo espiritual porque al fin y al cabo ese es mi trabajo. Yo no soy abogado, yo vengo a hablarles a ustedes más que todo de la moralidad y la moralidad bíblica. Pero cuando hablo de la legalidad también me refiero no solamente a las leyes de los hombres, sino que también a la ley de todas las leyes que es la ley bíblica, es decir, la ley de Dios. Creo que me voy a ir dando a entender conforme avance un poquito más en el tema. Lucas capítulo 6, versículo 41 y 42 dice así. ¿Por qué miras la paja? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, es decir, tiene un nombre, tiene un calificativo, una persona que cae en este hábito. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para poder sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vea que este versículo, este pasaje, no condena el hecho de que nosotros podamos en algún momento sacar la paja que está en el ojo de otra persona, corregir, reprender, ayudar o apoyar a otra persona. Lo que sí condena el Señor es que no vamos a poder ver bien y se caeremos en una hipocresía si no trabajamos en nuestro corazón primero. ¿Cuántas veces nosotros no queremos corregir, exaltar o exhortar a las personas sobre las que tenemos influencia sin haber nosotros puesto nuestra mirada en Cristo y pedir que Él examine nuestro corazón primero? O sea que realmente si vemos esto bien, la hipocresía no era querer quitar la vida de otra persona, sino que no haberse quitado primero la nuestra, porque entonces no podemos ver bien. Dios no condena la corrección, Dios no condena la corrección con amor, sino que lo que condena es cuando nosotros lo hacemos sin haber examinado nuestro corazón primero, ¿verdad?
para poder sacar en este caso la paja de nuestro hermano. A propósito de esto, miren lo que dice Mateo 24, capítulo 4 al 31. El domingo pasado yo mencioné Mateo 24. Todavía a la congregación, los que estuvieron ahí, les dije, léanlo, porque no tenía tiempo para hacerlo. Recuerdan que les decía yo a la congregación, no tengo tiempo por todos los puntos que tuvimos, un programa tan completo como el que tuvimos el domingo, no me permitía poder avanzar un poco más en este tema. Pero les dije a todos, lean Mateo 24, lean el versículo 4 en adelante y ustedes van a entender cada vez más. Permítanme, solo voy a silenciar micrófonos. Van a poder ir entendiendo cada vez más lo que significa las señales de los últimos tiempos. Yo no lo voy a leer todo, de verdad, eso prefiero que ustedes lo hagan por su cuenta. Hoy ya vendrá una oportunidad para que podamos hablar precisamente sobre esas señales y entremos en en un esquema escatológico. Sin embargo, hay una parte de esa escatología que sí me gustaría hoy predicar. Dice Mateo 24, respondiendo Jesús les dijo, ellos estaban preguntando a sus discípulos, ¿cuándo serán las señales del fin? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo ocurrirá esto antes de tu venida? Y miren lo primero que responde Jesús, mirad que nadie os engañe. Aquí aparece la palabra engaño. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, y esta es la parte más triste, engañarán. Es decir, hay una profecía que viene en labios de Jesucristo que en los últimos días vendrá un tiempo en el que habrá un espíritu de engaño y esa será la plataforma sobre la cual el enemigo va a poder trabajar. Va a ser la plataforma que será la antesala de todas las demás señales que vienen, por ejemplo, a partir del versículo 6, donde dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Y ahí viene otros tipo de sentimiento, ¿verdad? Tribulación o que no se turben las personas, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, que eso podríamos meter ahí, tal vez la palabra pandemia, que es donde más califica en todo esto, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, y esto lo pincelé el domingo para los que estuvieron allí, todo lo que está ocurriendo en el mundo es la antesala a los últimos tiempos, es el inicio, los principios de dolores. Muchas veces nos hemos referido, porque así lo ilustra la Biblia, las señales de los últimos tiempos como a dolores de parto. Antes de que realmente ocurra el parto, hay dolores que anteceden a ese acontecimiento del alumbramiento, ¿ya? Entonces, si nosotros estuviéramos ahorita en los últimos tiempos, como sucede en el mismo procedimiento que una mujer pasa previo a dar a luz, estamos en ese principio de dolores, estamos en las contracciones antes de que venga el alumbramiento, antes de que nazca el hijo, vienen esas contracciones y esas contracciones son dolores, son dolorosas. Y cualquier persona que ha estado cerca o ha vivido o por lo menos ha visto suficientes películas para entender las contracciones, cada vez se vuelven más seguidas, más seguidas, más seguidas, hasta que viene el tiempo clímax, el tiempo más importante, que es el alumbramiento, ¿verdad? Que es el punto más importante de todo eso que está ocurriendo. Pero ¿dónde empieza todo? Según Mateo 24, en el engaño. Así que nosotros como hombres valientes tenemos que estar con los ojos muy abiertos, espiritualmente íntegros para no caer en las garras del enemigo. Y lo primero que va a querer el enemigo es que seamos engañados. Y fíjense cuál es la primera de todas las señales cuando los discípulos se lo piden a Jesús. Vendrán en mi nombre diciendo soy el Cristo y obviamente no lo serán. Es decir, uno de los primeros síntomas de los principios de dolores va a ser el engaño, va a ser la suplantación de la identidad de Cristo. Aquellas personas que digan que son de Cristo y no lo son, que dirán cosas que vienen de Dios, pero que realmente no provenían del corazón de Dios. No necesariamente son personas que se van a disfrazar como Jesús, vestir como Él o querer a propósito imitarlo hablando como Él. Serán personas que tal vez empezarán diciendo es que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho absolutamente nada. Entonces, si nosotros no tenemos los ojos bien abiertos, podemos caer en el espíritu del engaño y es el primer síntoma de los principios de dolores al que nosotros como valientes no podemos caer. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? ¿Qué es el engaño?
El engaño puede tener muchos nombres y puede tener muchos significados, pero tal vez el más importante es el que está ahorita en sus pantallas. Falta de verdad en lo que se dice, se hace, se cree o se piensa. Eso es un engaño. Cuando hay falta a la verdad en lo que se dice, hace, cree o piensa. Y como lo he hecho en la iglesia, si sustituimos la palabra que está en rojo, que es verdad, con la palabra Jesús, porque Jesús es la verdad, es el camino, es la verdad y la vida, podríamos decir que es la falta de Jesús. Falta de Jesús en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que creemos y en lo que pensamos. Básicamente, cuando la Biblia se refiere en Mateo 24 de que viene un tiempo en el que las personas serán engañadas, serán todos aquellos que quieran suprimir, suplantar, sustituir las cosas de Dios por las cosas de los hombres. Y entonces aquí es donde se viene bien complicada la cosa. Mateo 7, 24, 29 dice así: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Por eso hablaba de autoridad hace unos instantes, autoridad moral, y no como los escribas. Aunque ambos en esta parábola escucharon la palabra, solo uno lo puso en práctica. O sea, ambos oyeron, mas solamente uno puso en práctica, y ese fue el que permaneció firme. En estos tiempos de engaño, la integridad del hombre se va a fortalecer en la manera en que practica lo bueno que aprende, cuando practica los valores y las virtudes bíblicas que va aprendiendo, no solamente cuando los escuchemos. Es decir, la integridad moral, la integridad bíblica de un cristiano permanece firme en la manera no solamente que escucha prédicas el domingo en la iglesia, sino que pone en práctica lo que la palabra y la constitución y la ley de Dios dicen. El mundo ahorita está enseñando a los hombres a doblegar su moral, enseñándoles a aceptar hasta las nuevas leyes creadas por ellos mismos para acomodar sus instintos pecaminosos sin sentir remordimiento alguno por desobedecer a Dios, y eso es sumamente peligroso. Les voy a poner aquí ahorita en la pantalla algunos ejemplos de cosas que el hombre está legalizando, pero que delante de los ojos de Dios son inmorales. Es la forma en que el hombre está acomodando su pecado en la ley creada por él, no creada por Dios, en la ley creada por él para poder consentir su vida pecaminosa. Por ejemplo, la prostitución. La prostitución en muchos países es legal, en muchos lugares es legal, pero eso no significa que sea moral. El licor, por ejemplo, el licor, que tal vez es un hábito todavía mucho más común para nosotros, es algo que está legalizado, pero puede ser inmoral en la forma que irresponsablemente se consume. El aborto está siendo legalizado cada vez más en distintos países, o seguramente, sobre todo en estos tiempos, ustedes lo conocerán, y eso no significa que sea moral, es inmoral delante de los ojos de Dios. La homosexualidad es un ejemplo más, y por qué no decirlo también las apuestas o hasta los juegos al azar. Hay lugares en el mundo en que apostar, por ejemplo, es perfectamente legal, y por eso personas que viven en lugares donde no lo es, acuden hacia estos lugares para poder consentir su pecado. Pero todo esto es el arma del enemigo que se llama engaño. Y en estos últimos tiempos, si algo vamos a ver nosotros, es el engaño. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros evitar caer en el engaño de querer creer que algo que es bueno no lo es? Bueno, antes de que llegue a eso, responda a esa pregunta, veamos esto. Lo que ocurre con esta inmoralidad que nuestros ojos están viendo es que está creando un nuevo estilo de vida, una nueva cultura. Y este nuevo estilo de vida nos lleva a tomar
ciertas decisiones, porque no es que todos los que estamos ahorita obviamente practiquemos la prostitución, seamos alcohólicos o estemos abortando. Yo no creo que estas sean las personas que están escuchando este mensaje. Sin embargo, el engaño, el creer que las cosas se pueden adecuar a nuestras propias necesidades y nuestras propias creencias, está creando un estilo de vida inmoral parecido a los ejemplos que los estoy mencionando acá. Y por supuesto que podemos sacar muchos más. Pero como un papá, pedirle al profesor que apruebe a un hijo, por ejemplo, sin merecerlo. Como catedrático, como maestro que he sido durante 22 años, obviamente he estado en escenarios en los que se me presentan oportunidades para poder promover a un alumno, a un estudiante que no se lo merecía en cuanto a sus resultados y a cuanto a su empeño, ¿verdad? No olvidaré el momento en el que una ocasión un papá al que me preguntaba, mire, ¿qué puedo hacer para que mi hijo pase? Entonces yo le dije, bueno, pues si hace sus exámenes de recuperación, si hace este trabajo de recuperación, a la cual ustedes seguramente recordarán como retrasadas o retrancas, no sé cómo le llamaban en sus tiempos, el estudiante en efecto puede todavía aprobar el grado. Entonces me recuerdo que la persona viene y me dice, mire, pero le puedo dar a usted clases. Entonces yo le dije, sí puedo dar, pero honestamente en estos momentos de mi vida yo ya no estoy dando clases. Eso fue, honestamente, fue hace casi 18 años, pero lo recuerdo como que fuera ayer. Y entonces podría tal vez hacer una excepción, pero tendría que ver mi horario. Entonces recuerdo que yo no era director, por cierto, en ese entonces yo era profesor de grado, no era director, no tenía ninguna posición de responsabilidad grande dentro del colegio. Realmente estaba iniciando en el proceso educativo. Y recuerdo que la persona vino y me dijo, mire, pero ¿cuánto me cobra? Entonces yo le dije, tanto por hora, pero me interrumpió, me dijo, pero ¿cuánto me cobra? O sea, cóbreme lo que me tenga que cobrar para asegurarme de que mi hijo va a pasar. Y solo con eso, yo ya sabía que la persona estaba tratando de hacerme entrar en una zona de inmoralidad y estaba tratando de comprar mi integridad con dinero, tratando de comprometer mi lealtad y mi honor con dinero. A eso me refería con este ejemplo. Por supuesto, no me voy a tener con todos los demás, solo los voy a mencionar. Aquí hay otros como hacer trampas para ganar las posiciones o promociones de un trabajo. Y eso ocurre todos los días. Si alguien trabaja acá en un ambiente de oficina, seguramente ha detectado más de algún momento una persona que está buscando ganarse posiciones y promociones de una forma incorrecta. Y obviamente en el sistema en el que nosotros estamos, un sistema político, un sistema de gobierno totalmente corrompido, esto sucede a diario. Pretender que el árbitro, por ejemplo, beneficie a un equipo, comprar un árbitro, conseguir un donativo para que no condenen a un delincuente, eso puede ser llamado mordidas en nuestro país, tiene otros nombres tal vez en otros países. Colarse en un evento cristiano para que Dios le hable. Y esto lo he visto, no se imaginan cuánto. Nunca olvidaré momentos en los que miraba personas colándose en congresos y en conciertos buscando una palabra profética de parte de Dios en pleno evento. Pedir que Dios prospere un negocio sin licencias, permisos, legalidades, haciendo las cosas obviamente incorrectas, ¿verdad? Todos estos son actos ilegales de corrupción y hasta de tráfico de influencias. Si lo hacemos con Dios, queremos hacerlo parecer legal, lo que hace precisamente que sea inmoral. Es decir, decimos, es que Dios está conmigo y queremos meter a Dios en nuestras decisiones incorrectas que están haciendo que están faltando a nuestra integridad y la moralidad bíblica. Y lo que sucede es que como lo oramos y como el pastor llegó y bendijo mi negocio, bendijo mi trabajo, entonces creemos entonces que ya porque está santificado por medio de Dios, me permite a mí utilizar aquello que Dios oró, aquello que Dios, bendijo para razones incorrectas o inmorales. Y eso delante de Dios es muy, pero muy mal visto. Mire lo que dice Isaías 5, capítulo 20. Hay de los que llaman a lo bueno, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. O sea que hay un respaldo bíblico para lo que yo estoy explicando y es en Isaías capítulo 5 donde encontramos eso. Cuidado a aquellas personas que llaman a lo malo bueno y las cosas buenas les dicen que son malas. Están básicamente tergiversando la moralidad divina y eso delante de Dios tiene condenación. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como antídoto para contrarrestar todo lo que acabo de explicar ahorita? Y ahorita termino explicándole a ustedes lo que en opinión mía, después de varios libros que he leído con respecto a esto, pero en especial el libro de todos los libros, mi literatura favorita, que es la Biblia, cuáles son aquellos valores morales que aparecen en la Biblia que podemos extraer nosotros como hombres valientes para permitirnos, para permanecer firmes delante de una sociedad en decadencia moral. Estos valores que estoy ahorita por leerles, le pido al Espíritu Santo que no solamente se convierta en algo que ustedes escuchan y se les olvida al rato, sino que sean sembrados en las vidas de aquellas personas que digan, Señor, trabaja esta área en mi vida en el nombre de Jesús. Empezando tal vez por la más evidente u obvia, que es la valentía, porque al fin y al cabo así se llama este ministerio, hombres valientes. Un hombre valiente es aquella cuya confianza en el poder de Dios lo ayuda a vencer cualquier miedo. Y lo citó muy bien Gustavo, habló muy bien de esto. Josué 1:9 dice, mira lo que te mando, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si algo espera el Señor de nosotros, es valentía, y ese es el primer valor que yo quiero sembrar en sus vidas y en sus corazones, como el antídoto para no caer en esa inmoralidad bíblica, en ese estilo de vida inmoral. El primero de ellos es aprender a ser valientes. ¿Y por qué aprender a ser valientes? Porque en el mundo en el que nosotros vivimos, pareciera que se requiere más valentía permanecer firmes que pecar. O sea, en el mundo en el que estamos, donde la gente está aceptando más al pecado, es más valiente el que permanece firme en sus principios y convicciones y valores que aquel que se doblega y cae bajo la cultura inmoral. Vendrán los tiempos en los que seremos retados a querer, por ejemplo, casar a una pareja homosexual, y ahí es donde será de valientes permanecer firmes a nuestras creencias, a los principios y valores morales. Y los sacerdotes y los pastores tendremos que tomar firmes decisiones con respecto a eso, y para eso se necesita ser valiente. Ahorita, como está la sociedad, es más de valientes permanecer íntegros, puros y santos que doblegarnos a la cultura pecaminosa. El segundo valor que quiero sembrar en sus corazones esta noche es el valor de el honor. El honor es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar con rectitud, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Primera de Pedro capítulo 2 dice así, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. ¡Ja! Eso es tener honor, ¿verdad? ¿Qué se dice de nosotros cuando no estamos presentes en un lugar? Honor no es lo que nos dicen en la cara. Honor es ese nombre, esa reputación que nos persigue a nosotros, que dejamos atrás aun cuando nuestra presencia física ya no está en la habitación. ¿Qué se dice de Fernando Arias cuando se reúnen los hombres valientes y hablan de mí? Por favor, no me pelen. Pero si es que sale mi nombre, si es que sale mi apellido, ¿qué es lo que las personas dicen de mí? ¿Qué es lo que dice la gente de Obed Pérez cuando Obed Pérez no está? ¿Qué es lo que la gente dice de Gerson Salguero cuando Gerson Salguero no está presente? Estamos construyendo un nombre, un legado a través de nuestro apellido para las generaciones que vienen después de nosotros. Tenemos que honrar ese apellido y honrar esa presencia de Dios en nuestro corazón. Hacer que las personas no tengan nada malo que decir en nuestra contra. Para poder llegar a este nivel de lo que les estoy subrayando ahorita en su pantalla, necesitamos ser personas honorables. La caballerosidad, ese es otro valor que quiero sembrar en sus vidas esta noche. Un caballero es una persona que respeta a los demás, es atento, piensa en otros antes que en él. La caballerosidad va mucho más allá de solamente abrirle la puerta a una mujer, no, es mucho más allá de decir buenos días, es estar atento y pensar en las necesidades de las otras personas antes que uno mismo. Ser caballeroso es ser como Cristo, porque Cristo se antepuso la vida de los demás a la suya. Dio como prioridad a nosotros antes que a él mismo, y por eso murió en la cruz. Ser caballeroso es ser como Cristo. Y Filipenses capítulo
capítulo 2, versículo 3 al 4 dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. ¡Wow! Esto vale la pena subrayarlo. Al fin y al cabo, este es un estudio bíblico, amén. Y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Qué difícil nos la pone el Señor, pero podemos hacerlo en Él. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Eso es una persona caballerosa. Les presento una persona caballerosa cada vez que alguien está velando más en cómo las necesidades de los otros son cubiertas antes que las de uno mismo. Y siendo hombres valientes, los que somos responsables de casas, de hogares, de matrimonios, sabemos lo importante que es cumplir ese principio en nuestras vidas. La pureza es el siguiente valor que quiero sembrar en sus corazones esta noche. La pureza, que ya se fue la pureza. Ahí está. Un hombre puro es limpio de corazón, mente, palabra y cuerpo. Eso es pureza, ser limpio de corazón, de mente, palabra y de cuerpo. Y Salmo 119 creo que lo ilustra mucho mejor que yo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La lealtad. Un hombre leal es aquella persona que es fiel. Primera Corintios capítulo 15, 58 dice así. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren, voy a tratar de ser muy cuidadoso y humilde en la forma en que explico esto, pero solo es para hablar de mi testimonio personal. Hay una razón por la que este hombre que les está hablando ha sido bendecido y prosperado a pesar de tribulaciones y dificultades ministeriales, personales, económicas, cualquiera que ha querido tocar la puerta de mi vida, de mi corazón, de mi familia o aún de mi matrimonio. Y es porque siempre me he permanecido leal a la obra del Señor. He crecido en la obra del Señor. No me he separado de la obra del Señor. Los que han estado acompañándome en la serie llamado, les he contado mi testimonio, cómo desde los 12 años de edad no he podido separarme del servicio y de la obra de Cristo. No lo puedo hacer. Y eso ha provocado en mí un sentimiento de lealtad hacia la gente. Yo creo que esa es la razón y por eso estoy tratando de no predicar desde una plataforma de orgullo o altivez, sino que utilizarlo como ejemplo si sirve de algo para inspiración para ustedes y al fin y al cabo con responsabilidad, porque muchos de ustedes han decidido seguirme a mí como oveja, siendo yo su pastor y entiendo el compromiso y la responsabilidad que con eso conlleva, pero yo me imagino que tal vez por eso se ha reflejado eso en mi vida hasta laboral. Llevo 22 años ininterrumpidamente de estar sirviendo al mundo en la educación, en la misma empresa, trabajando ahí diligentemente todos los días. Y no sé si será el resto de mis días trabajando en la misma empresa privada en la que yo trabajo hasta hoy por hoy. Lo que sí les puedo decir es de que la lealtad que yo practico en Cristo se ha visto reflejada en las demás cosas que hago fuera de su obra, o sea, que hago también en servicio al mundo. Es cuando tú practicas tu lealtad a Jesús en tu servicio a Cristo, eso se puede ver manifestado, reflejado, perfeccionado en la forma que tú practicas la lealtad hacia otras personas. Si lo quieres ver así también, las personas que son leales a Jesús son más leales a sus esposas. Nosotros podemos perfeccionar nuestra lealtad y fidelidad en el matrimonio en la manera que le somos fieles a Dios. No sé si tiene sentido eso, no me puedo extender más por el tiempo, pero en el nombre de Jesús que lo puedan recibir. Dos más. Penúltimo valor, no menos importante, la obediencia. Y esto, Gustavo, lo mencionaste el jueves pasado y creo que es tan importante, la obediencia. Un hombre obediente es aquel que sigue los mandamientos de la palabra de Dios y cumple los deseos de aquellos que están en autoridad sobre él. Es decir, obediencia no solamente a las cosas de Dios, sino que a aquellas personas que están en autoridad sobre mí también. Obviamente eso es en el marco del evangelio, en el marco del cristianismo y la forma que funcionan las cosas del reino. Pero la obediencia también, así como se incrementa y se practica en las cosas de Dios, se puede ver reflejada también fuera de nuestro compromiso con la obra de Cristo. Es decir, lo podemos ver en la forma que somos obedientes a nuestras autoridades y nuestros jefes. Yo creo que una de las razones por la que siempre
No, vamos a ver. Sí, una de las formas por las cuales yo creo que fui promovido en el trabajo donde yo estoy hoy, como director, como autoridad, yo creo que fue por la forma que siempre obedecí a mis autoridades. Siempre fui muy fiel, muy leal y muy obediente a lo que las personas en autoridad sobre mí me hacían. Pero ¿de dónde saqué yo esa escuela? De Dios, de la Biblia. Yo no estoy diciendo que soy perfecto, pero encontré que la obediencia traía bendición a mi vida en tantas áreas, incluso en la área financiera que Gustavo tocó el jueves pasado. Un tema donde la gente a veces no quiere hablar, donde se siente incomodado, pero cuando somos obedientes hasta en eso, somos prosperados y bendecidos precisamente en eso también. Entonces, si queremos realmente una vida de bendición como la tenía Abraham, tenemos que ser obedientes. Si queremos una vida de bendición como la que disfrutó Noé, que no le tocó las aguas del diluvio, entonces tenemos que tener un corazón obediente que está dispuesto a tener el martillo con la mano y la Biblia con la otra mano, como lo predicaba Noé. Y por último, y no menos importante, y lo dejé a propósito de último porque con esto quisiera cerrar, es el valor de la dedicación. Un hombre dedicado es aquel que se ha comprometido totalmente a Jesucristo, mis queridos valientes. Alguien que se comprometió con Cristo. Marcos 8:34 dice, después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Solo miren esto voy a estar tocando en los próximos domingos para los que quieran asistir y quieran seguir con la serie de llamados. Pero miren la escala que puso Jesús. Si ustedes quieren ser discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Y a veces nosotros nos declaramos discípulos y estamos haciendo nuestra propia voluntad. Estamos queriendo hacer nuestras leyes, queremos hacer nuestros actos, queremos consentir nuestros deseos, nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Y ponerlas antes y todavía nos queremos discípulos de Jesús. Somos verdaderos discípulos de Jesús cuando tenemos una vida íntegra, moralmente y legalmente correcta delante de Él y sobre todo cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él diga. Ahí dice Jesús, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga. Miren qué fácil. Nosotros etiquetamos de discípulos a cualquier persona que entra o sale de una iglesia, entra a un grupo o sale de él. Si lo vemos a la medida que Cristo lo ponía, es otro nivel realmente ser un discípulo de Cristo. Es estar dispuesto a morir en una cruz y hacer lo que sea que Jesús nos llame a hacer. Eso es ser un hombre valiente y practicar esos valores en nuestras vidas personales nos llevará a lo que yo esta noche he denominado como integridad. Les puse esos valores no para intimidarlos, sino que al contrario, los coloqué para que sean cada uno de ellos merecedores de un tiempo de meditación y reflexión y ver cómo está nuestra vida personal y espiritual delante de Él, a sus ojos, ¿verdad? Amén. ¿Están por ahí? No. Todavía acá. Muy bien.